Muchas gracias, Vicente, por estar con nosotros. A la maestra Teresa Solís, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Turismo Federal. Al maestro Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Guanajuato y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de los Estados de la República Mexicana. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Bienvenido. A la señora María Eugenia González O'Farrill, coordinadora general del movimiento Viajemos por México del Consejo de Promoción Turística de México. Nos falta Fernando Olivera, que ahí viene. También bienvenido el ingeniero Fidel Pérez León, director del Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México. Gracias, tocayo, por acompañarnos en este panel, muy amable. Sin más, les pido un fuerte aplauso para ellos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Comité Directivo de la Cumbre por invitarnos a estar en este panel. Difícil tener un panel después del panel que acabamos de tener, que es muy inspirador. La verdad es que muchas felicidades por esta idea del programa. Me parece que es de estos temas que nos acercan mucho más al tema de la accesibilidad y, como decía en el panel, a poder superar estas barreras, que muchas veces son barreras que no necesariamente son tan complejas como las creemos una vez que se trabaja en ello. Me da mucho gusto estar moderando este panel con gente tan profesional, con colegas y con buenos amigos con los cuales me ha tocado moderar otros paneles, entonces siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Fidel, muchas gracias, subsecretaria Solís, muchas gracias, María Eugenia, secretario Olivera. Y vamos a hablar en este panel de una forma diferente de tratar de derribar estas barreras, que es a través de las políticas públicas. La dinámica del panel: cada uno de los panelistas va a tener entre 7 y 10 minutos para hacer una breve presentación del tema. Y como ustedes saben, hay equipo de la cumbre que tiene por ahí algunos papelitos para que anoten sus preguntas y respuestas. Después de estos 7, 10 minutos, me van a disculpar si soy estricto con el tiempo, pero me toca hacer el malo en el panel. Entonces, cuando nos queden 2 minutos, les voy a indicar que nos quedan 2 minutos para finalizar, y en ese momento, después de las 4 presentaciones, abriremos espacio para conversar con este panel. Y sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a la maestra María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo de México. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Encantada nuevamente, gracias a los organizadores de esta cumbre y gracias por la oportunidad de compartir este panel con varios colegas del sector, trabajando para comentar un poco el tema de qué se está haciendo a nivel de gobierno, del gobierno federal, en materia de fortalecimiento de la accesibilidad de nuestros destinos. En primer lugar, bueno, comentábamos en la mañana, y creo que tenemos por ahí una presentación, no sé si ya estará lista. Ahí estoy yo, no sé, ahí está. Comentábamos en la mañana que toda la agenda de accesibilidad pues tiene que ver con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, en el sentido en que lo que trata específicamente 2 de los objetivos: uno, que es una reducción de las desigualdades, es decir, que verdaderamente velemos
por los intereses de todos los ciudadanos, independientemente de nuestras diferencias. Y también las ciudades y comunidades sostenibles, aquí tendemos a hablar acerca de zonas de desarrollo turístico sustentable, de ciudades inteligentes, el cómo podemos también hacer a través del turismo, el reconvertir nuestras sociedades y diseñar las nuevas comunidades turísticas para que sean más amigables con el entorno. En esta lámina están algunas cifras que ya se mencionaron esta mañana, que básicamente a lo que se refiere es que no solamente esto es algo que necesitamos hacer para mejorar la equidad dentro de la actividad turística, sino que también es una oportunidad de negocio, de hacer crecer el negocio. Hay mucha más gente que quisiera poder viajar y no lo está haciendo porque no les estamos dando las facilidades para hacerlo. Aquí algunas cifras de cuánto nos dice la Organización Mundial de la Salud, que son personas con discapacidad, y pensando en que no solamente el viajero va a ser la persona con discapacidad, sino también sus acompañantes. Y para esto, bueno, el sistema turístico es una cadena, lo que hacemos es colaborar a lo largo de la cadena y necesitamos pensar y actuar a todos los niveles. Algunos de estos tramos de la cadena están en manos del gobierno federal, como son los aeropuertos, como son las carreteras, la señalización que se tiene y el equipamiento que se tiene en todos estos, y algunas partes dependen de los municipios, no solamente las facilidades urbanas, el equipamiento urbano, la infraestructura que tienen las localidades turísticas, y también una gran parte pues corresponde totalmente al sector privado, nuestros hoteles, restaurantes, líneas aéreas, y necesitamos, si alguno de los eslabones de la cadena falla, no logramos esa experiencia que requiere nuestro turista. Y cuando estábamos viendo pues estos eslabones de la cadena, justamente veíamos que quizás el aspecto es el que está allá abajo a la derecha, el aspecto en donde quizás tenemos más tarea que hacer es en actividades de ocio y deporte. No me voy a meter mucho en este tema porque yo sé que Maru tiene mucho que platicarnos en ese sentido, pero a vuelo de pájaro creemos que esa es una de las áreas en las que tenemos que trabajar más. La Secretaría de Turismo ha actuado como un facilitador, como uno de las organizaciones que está coadyuvando a la sensibilización de la industria como un todo y también generando algunas herramientas que puedan apoyar este tipo de actividades. A la fecha se realizó una guía de recomendaciones de diseño universal para el sector turismo. Esto es aplicable para restaurantes, para hoteles. Allá arriba van a ver que hay una liga. La presentación, por supuesto, la vamos a compartir, y la liga sencillamente los lleva a lugar específico en donde pueden ustedes descargar tanto esta guía de recomendaciones como el cuaderno ejecutivo para edificaciones accesibles del sector turismo, y esperamos todavía en la actual administración, está en proceso de revisión, la guía de transporte accesible en el sector turismo. Estas son herramientas que básicamente pueden aprovechar, en donde ya están los lineamientos para que la infraestructura que ya existe tome en cuenta estos parámetros, y quienes no lo tienen pues puedan, y cuando se trate de una propiedad nueva, pues también los tomen en cuenta. Nuestros colegas de Fonatur también han estado trabajando, dando asistencia técnica a los destinos para crear destinos más accesibles, identificando destinos. Por ejemplo, están el Plan Integral de Movilidad y Proyecto Detonador de Punta Cancún, que está enfocado precisamente en mejorar la movilidad y la calidad del espacio público. Aquí están también algunos otros ejemplos. Como ustedes saben, Fonatur es la organización, la entidad dentro del Gobierno de México, el Gobierno federal, que desarrolló varios de los centros integralmente planeados y que a la fecha continúa su mantenimiento, su mejora, y la accesibilidad pues es tema para Fonatur.
En la mañana también se hablaba acerca de la necesidad de contar con un sello, con una certificación. México tiene, la Secretaría de Turismo, esto lo tiene a su cargo el subsecretario Salvador Sánchez, un sello de turismo incluyente, en donde justamente se están dando los protocolos y la capacitación a las empresas turísticas para que conozcan, para que puedan adaptar sus instalaciones con señalética, con instalaciones, con equipamiento, para mejorar el servicio para las personas con discapacidad. Esto es un sello poco conocido. Tenemos hasta la fecha solamente 25 empresas turísticas certificadas con este sello de turismo incluyente y por supuesto que este es un foro para que nos ayuden en la divulgación y rápidamente podamos avanzar en ese sentido. ¿Quiénes pueden obtenerlo? Pues básicamente las principales categorías de servicios, agencias, hoteles, restaurantes, museos, centros de convenciones, hospitales, parques temáticos y la transportación turística. También, como ustedes saben, uno de los programas que maneja la Secretaría de Turismo, Prodermágico, que tiene a su cargo el subsecretario Corona, en donde se hacen inversiones, se participa coinversiones con estados, con municipios, para mejorar la infraestructura. Y aquí la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y los aspectos de sostenibilidad, de sustentabilidad y también de accesibilidad se están incluyendo dentro de los parámetros que se están evaluando en los proyectos, las solicitudes de apoyo para recursos de Prodermágico, lo cual creemos nos ayudará a detonar que el resto de los estados tomen en cuenta estos parámetros cuando realicen su diseño. En este 2018 se están con estos fondos realizando 110 proyectos de infraestructura, se estima que son alrededor de 23.2 millones de pesos con aportación de gobiernos estatales, detonando recursos adicionales por 56 millones de pesos. Muchos de estos tienen que ver con proyectos de mejoramiento urbano y también en el caso de playas, el fortalecer nuestras playas accesibles. Entonces, aquí me permití nada más enumerar algunos de los instrumentos que hasta la fecha ha desarrollado el gobierno federal. Ustedes saben también que existe un programa, el Mejora tu Hotel, y después el Ven a Comer y programa de financiamiento de turismo rural. Todos estos son mecanismos a través de los cuales la banca de desarrollo apoya a los empresarios, pequeñas, medianas empresas, precisamente para que hagan las inversiones que necesitan para actualizar sus instalaciones y para hacerlas accesibles. Las dos guías ya las comentamos, el sello y la asistencia técnica que va por parte de Fonatur. Y también se ha trabajado, aunque yo creo que necesitamos hacer mucho más, como decía hace un rato, en el desarrollo de producto de turismo accesible. En ese sentido, los jóvenes, los emprendedores tienen una gran oportunidad de dedicar su aprendizaje, su talento y sobre todo su vocación de contribución a generar oferta para este segmento. Dijimos Prodermágico con la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y un tema que no se ha abordado, pero yo creo que es de la tarea que necesitamos hacer. Esta mañana la Ciudad de México nos mostró su guía de turismo accesible para la Ciudad de México. Sabemos que algunos estados ya están trabajando en levantar un inventario de oferta accesible dentro de los destinos y creemos que esto se puede transformar con la colaboración, por ejemplo, de ACETUR en una capa más dentro de nuestro atlas turístico, porque no se trata solamente de que se hagan las inversiones, sino que el cliente que requiere estas inversiones tenga una manera fácil de tener acceso a esta información. Y también comentábamos una tarea que yo creo que es pendiente en materia de innovación, es la colaboración entre entidades, entre estados y el gobierno federal y el sector privado y también otras dependencias públicas
para mejorar la accesibilidad, por ejemplo, en el ámbito cultural a través de innovación tecnológica. No sé cómo voy en mi tiempo, pero… Nos queda un minutito. Nos queda un minutito. Bueno, aquí está un listado de algunos proyectos que se han fondeado y me despido nada más con esta frase que acuyamos autoría del equipo de la subsecretaría, de los colegas del sector, en donde pensamos que la falta de accesibilidad en los destinos no es resultado de las discapacidades de las personas, sino de la falta de acción de todos los miembros de las comunidades turísticas para atender las necesidades de sus residentes y de sus visitantes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Dos temas importantes al respecto. Creo que el tema de compartir las políticas públicas, CITE es un espacio para ello. Creo que mucho del reto que tenemos es, a veces las políticas ahí están y las conocemos poco, entonces hay que trabajarlas. Y por supuesto el tema de innovación y tecnología para enfrentar los retos de accesibilidad en el sector. Bien, a continuación me permito darle la palabra a Fidel Pérez de León, director general del INDEPEDI de la Ciudad de México. Vamos a proyectar un video y después del video lo dejamos sin video. Entonces no vamos a proyectar video, vamos a poner directamente la presentación y todo tuyo el panel. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. La inclusión es la suma de voluntades. Si no hay voluntad de todas y de todos, no lo vamos a poder hacer. Es decir, no solamente es responsabilidad del gobierno, no solamente se ocupa la voluntad del gobierno, no solamente se ocupan políticas públicas del gobierno, sino se ocupan políticas públicas, por llamarlos así, de las universidades, de los empresarios, de la sociedad en general. Si, por ejemplo, las universidades hacen sus planes de estudios accesibles, donde cuando ya salgan los estudiantes ya sepan que hay un grupo minoritario que son personas con discapacidad, ya van a construir inmuebles accesibles. Si ya cuando las universidades construyen rampas, construyen universidades accesibles, en ese momento vamos a tener más participación de las personas con discapacidad en las universidades. Pero para que haya inclusión en esta suma de voluntades necesitamos, desde mi punto de vista, tres cosas que son fundamentales. La primera es que veamos a las personas con discapacidad como personas, con todos los derechos. Lo segundo es que la sociedad sea consciente y sensible que las personas con discapacidad no somos enfermos, sino somos personas, y que cualquier ajuste razonable que se haga en cualquier lugar se debe de respetar, porque la persona con discapacidad necesita ese ajuste razonable. Y tercero, la accesibilidad. La accesibilidad no solamente vista desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista del transporte, la comunicación y la información. Comentaba, ¿cuál es el punto de partida? Somos personas, aspiramos a hacer exactamente lo mismo que cualquier persona. Es decir, aspiramos a conocer, aspiramos a divertirnos, aspiramos a ir a cualquier lugar. Necesitamos que todos sean sensibles y conscientes que no somos enfermos y que nosotros no somos una carga para la sociedad. Necesitamos que las personas respeten los lugares que se están adecuando para las personas con discapacidad. Y bueno, pues el entorno, que es la parte, ¿qué es lo que hemos hecho en la Ciudad de México? En la Ciudad de México hicimos un programa que le da rumbo a la política pública, donde cada dependencia sabe exactamente lo que tiene que hacer, y así es como hemos estado haciendo inclusión en la Ciudad de México. Por ejemplo, en el tema de sensibilización, hemos ido con los empresarios, hemos ido con los académicos, hemos ido con los concesionarios del transporte, y resulta que a estas alturas, si ustedes suben al metro, por ejemplo, los espacios para personas con discapacidad son ocupados por personas que no tienen discapacidad. O por ejemplo, los elevadores, que a esta altura ya vamos casi en el 40% de estaciones que cuentan elevadores, las encontramos con un 5% cuando llegó esta administración, es decir, de 197 estaciones, casi llevamos
80 estaciones con elevadores. Pero ¿qué sucede? Todo el mundo quiere usar los elevadores. Entonces, y aquí puedo hacer una autocrítica en la tema de sensibilización. Si no somos sensibles y conscientes, también vamos a generar una gran cantidad de problemática. Por ejemplo, siendo muy autocrítico, en el sistema de transporte colectivo se descompone un elevador y tardamos 6 veces hasta una semana o más en repararlo, pues esto es una falta de sensibilización y de concientización de quién es el que tiene que hacer la reparación de este sistema de elevadores. Todo esto es parte fundamental para poder construir una red de transporte para cuando vengan las personas con discapacidad a hacer turismo en la Ciudad de México, se puedan transportar y se puedan desplazar sin necesidad de tener que usar un transporte privado. Bueno, algo muy importante que logramos en la Ciudad de México es la ley de accesibilidad. Esta ley nos va a permitir que todos los inmuebles que se construyan, que sean de uso público, tengan que ser accesibles. Lo vamos a tener que hacer por ley, los vamos a tener que obligar, porque desafortunadamente no hemos tenido o no hemos volteado a ver hacia el grupo de personas con discapacidad. Anteriormente, por ejemplo, tenía una lámina que estaba relacionada con el trabajo. Con el trabajo en la Ciudad de México hemos impulsado mucho la inclusión de personas con discapacidad al trabajo y, por ejemplo, se han incluido más de 1000 personas en la administración pública. Y yo aquí veo como 4 compañeros que ahora que trabajan ya tienen dinero para hacer turismo. Ya los veo en el Facebook que se van a Cancún, que se van a Puerto Vallarta, que se van a Querétaro, pero desafortunadamente cuando llegan se encuentran una habitación que supuestamente es accesible, pero resulta que tiene una tina de baño. Es una oportunidad de negocio para todos los empresarios, pues ¿para qué ponen la tina de baño? Mejor ahórrense ese dinero y seguramente va a ser accesible para las personas con discapacidad que quieran visitarlo. Creo que también es una oportunidad de negocio. En la parte de los espacios públicos en la Ciudad de México, se han estado trabajando en diferentes calles como son Pino Suárez, 16 de septiembre, República de Argentina, Mazarik, que ustedes las ven prácticamente son calles para todos y para todas. O plazas, por ejemplo, la Plaza de la Fundación, Cibeles, República de Argentina. Es decir, cualquier espacio público que se modifica en la Ciudad de México, el proyecto pasa al Instituto de las Personas con Discapacidad, donde nosotros les damos el visto bueno para que ya esa remodelación sea totalmente accesible, para cuando vengan nuestros visitantes con discapacidad puedan disfrutarlo y puedan vivir y convivir y puedan desplazarse en todos los lugares. Les comentaba las acciones en el metro, ya lo comenté, en el Metrobús. A lo que quiero llegar es a esto. Tenemos una red de transporte donde las personas con discapacidad que nos visiten o que viven en la Ciudad de México puedan desplazarse cuando menos por el centro de lo que es la Ciudad de México. El Metrobús, por ejemplo, la nueva línea 7 que recorre todo Reforma es totalmente accesible. La calle más turística de esta Ciudad de México la pueden usar esta línea las personas con discapacidad. Pero desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los espacios para las personas con discapacidad los ocupan personas que no tienen discapacidad. Es decir, seguimos con el tema de concientización, seguimos con el tema de cultura. Necesitamos que exista voluntad de todas y de todos para poder disfrutar de todos los lugares. Necesitamos que a pesar de que está saturado el Metrobús, está saturado el metro, en la Ciudad de México ya somos muchos, competimos por los espacios, competimos por los tiempos, pero necesitamos también respetar los lugares y ver a las personas con discapacidad como personas. Espacios, aquí traje por ejemplo el Zócalo de la Ciudad de México, se remodela el Zócalo de la Ciudad de México totalmente accesible, o por ejemplo el barrio chino totalmente accesible, y así les puedo poner una gran cantidad de ejemplos donde
donde el tema es accesible. La accesibilidad en la comunicación y en la información es un tema muy importante. Necesitamos no solamente incluir a las personas con discapacidad física, decían los compañeros anteriores, también hay personas con discapacidad auditiva o los sordos. En la Ciudad de México tenemos el primer diccionario de lengua de señas mexicana, es decir, hemos estado haciendo guías como lo está haciendo la Secretaría de Turismo a nivel federal, la guía en caso de siniestro, de protección civil, una guía de accesibilidad, para que no haya pretexto. El potencial que tenemos las personas con discapacidad es muy grande, aprovéchenlo, pero también si hay empresarios turísticos, pues denle oportunidad que trabajen a las personas con discapacidad. Seguramente ellos les van a ayudar a hacer accesibles los lugares sin necesidad de contratar una persona o un despacho que les pueda remodelar o les pueda modificar cualquier espacio. Para concluir, quiero decirles que la inclusión es la suma de voluntades. Necesitamos que haya voluntad. La Ciudad de México es una ciudad donde ya podemos decir que las personas con discapacidad pueden venir y pueden hacer turismo. Hay hoteles, hay restaurantes, hay calles, hay transporte público. Necesitamos ahora que haya más voluntad de todos los que vivimos y convivimos en la Ciudad de México para que pueda florecer como un polo turístico, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todas aquellas personas que tienen limitaciones en su movilidad. Es decir, necesitamos que la Ciudad de México siga siendo punta de lanza en todos estos aspectos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a Fidel por esta exposición. Dos temas importantes también a resaltar, el tema de cultura en general, creo que cultura en general, pero también el tema de una cultura turística que tenga en cuenta estos aspectos de accesibilidad es muy importante, y el tema de transversalidad me llama poderosamente la atención, que a la hora de desarrollar nuevas obras necesariamente ya tengan estos criterios, y creo que es algo que debe pasar no tan solo en la administración pública, sino hacerlo mucho más extenso para empresarios, para constructores, para aquellos desarrolladores que trabajan en estas zonas. A continuación, le cedo la palabra a la señora María Eugenia González O'Farrill, coordinadora general del movimiento Viajemos Todos por México, del Consejo de Promoción Turística y de la Secretaría de Turismo. Vamos a pasar un video, ¿es correcto? Vamos a poner el video y después vamos con la info. No, el video va al final. Ah, el video va al final. Sí. Entonces no vamos a poner un video, vamos a empezar con la intervención y cerramos entonces con el video. Con la presentación, si la colocamos, bueno, en lo que colocan la presentación. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias a la coordinación y organización de la cumbre. Es un honor estar aquí participando y compartiendo con ustedes lo que en torno al Movimiento Nacional por el Turismo Viajemos Todos por México se está llevando a cabo, y me encantaría compartirles y actualizarles el tema. Rápidamente les pongo en un marco general, muchos lo conocen, pero algunos me gustaría que lo conocieran, cómo está conformado el movimiento Viajemos Todos por México. La palabra todos es precisamente la que hace que el movimiento sea un movimiento incluyente, es para todos los mexicanos. Hablamos del turismo internacional, sabemos que es el sexto país más visitado del mundo y por hoy con 39.3 millones de turistas internacionales, pero, vamos a cambiar aquí, ahí está, gracias, si me la van cambiando allá. El 85% del turismo en México lo hacemos los mexicanos. Es por eso que nace este gran movimiento, para que todos los mexicanos podamos conocer más nuestro país. Tenemos la certeza de que ha sido un programa totalmente exitoso que ha beneficiado no solo al mexicano, sino también a la industria turística. Hoy por hoy tenemos 235 millones de turistas nacionales y un incremento del 6.1% en relación al año 2016. Esta cifra es con la que cerramos el 2017. Esto es como está conformado
el Movimiento Nacional por el Turismo. El objetivo principal, precisamente como les comentaba, es que todos los mexicanos podamos disfrutar y viajar más por nuestro país, conocer nuestras bellezas naturales, incentivando a todos los mexicanos a través de una estrategia para que accedan a los paquetes que también estamos motivando a través de la industria para que sean mucho más accesibles en términos de precio, para que todos los mexicanos puedan accesar a ellos. El planteamiento estratégico integral, como se los comentaba, es disponibilidad permanente, integrando paquetes en condiciones preferenciales, con opciones de financiamiento competitivo, y a todos los grupos socioeconómicos es que está dirigido, y a todos los segmentos de mercado. Precisamente tenemos los spots publicitarios que seguramente muchos ya conocerán y que hemos compartido en todos los medios nacionales, que va dirigido a los millennials, a las familias, a los adultos mayores y a personas con discapacidad. Estos dos últimos, adultos mayores y personas con discapacidad, son precisamente una de nuestras prioridades a atender en cuanto a producto turístico se refiere. Hemos llevado a cabo unos talleres de desarrollo de producto en los 111 pueblos mágicos que han puntualizado y enfatizado a los prestadores de servicios turísticos que puedan ofertar un producto específico para las personas con discapacidad y para los adultos mayores. Se está haciendo conciencia y tenemos una campaña de publicidad muy importante que es la que lanzó el Consejo de Promoción Turística, cuyo call to action o cuya respuesta va dirigida a nuestra página web que se llama viajemostodospormexico.com. En esta página web tenemos un botón que no debería de existir, que se llama Turismo Accesible. Justo comentaba yo con mis colegas de turismo en la mesa que la palabra accesible, si bien nosotros que estamos aquí entendemos perfectamente de qué se trata, muchísima gente de la industria no lo entiende. Mucha gente de la industria turística incluso cree que turismo accesible es porque el precio es accesible, más no por la facilidad. Entonces empezamos por este término. En la página viene así, turismo accesible, y es para que los prestadores de servicios y operadores turísticos suban el poco producto que existe en el país dirigido especialmente a este segmento de mercado. Entonces, pues sí, estamos todavía muy incipientes en el tema. Creo que es un área de oportunidad muy importante para la industria turística porque si bien es un tema de inclusión, pues también es un área de oportunidad para el negocio, para la industria turística, porque pues hay un gran mercado y no debe de haber absoluta discriminación en esto. Todos los paquetes que tenemos en la página, que hoy por hoy contamos con más de 2,500 ofertas turísticas en esta página y que también tiene un botón que dice adultos mayores, ya existe esta oferta y todos deben de manejar, y esa ha sido nuestra propuesta con los prestadores de servicios, deben de manejar producto turístico tanto para adultos mayores como para personas con discapacidad. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un tour en Michoacán que sin duda, igual que Guanajuato, igual que San Luis Potosí, Puebla, en fin, sí hemos avanzado en el tema de accesibilidad. En el caso de Michoacán, aquí hay un paquete que te hace un tour para personas con discapacidad visual, ¿no? Y que tienen la oportunidad de gozar pues, de toda la parte turística del estado. Bueno, tenemos también, aparte de este tour en Morelia, pues sabemos que existe la playa especial. Tenemos una sola playa en México, una sola, que está en el estado de Jalisco, que es Cuasteco. Siempre, perdónenme, pero siempre la lengua se me enreda. Se llama Cuastecomates. Cuastecomates es una playa que está en el estado de Jalisco y que es una maravilla porque sí está evidentemente adecuada e instalada para que todas las personas con discapacidad puedan hacer uso y puedan tener el placer de vacacionar o de disfrutar un fin de semana en la playa. Entonces, bueno, pues el tema general de Viajemos Todos por México sin duda pone en el mapa precisamente esto, que es el turismo incluyente y que va dirigido a todos los mexicanos absolutamente. Por ahí escuché que decía Viajemos por México, nos comimos el todos, pero es para todos
para que todos podamos conocer nuestro país. Y me encantaría compartirles un video, ahora sí, si podemos pasar el video, me encantaría compartirles, es una parte de la campaña táctica para que pues todo el mundo, es un video que le dirige México a los mexicanos de todos los segmentos, de todos los niveles socioeconómicos, para que visiten nuestro país. Muchísimas gracias. Queridos mexicanos, nuestra historia tiene un origen único, una esencia que ha evolucionado a través de los tiempos. Somos tradición y evolución, orgullo y pasión, porque compartimos un mundo en sí mismo, un mundo mágico, diverso y fantástico. Somos una cascada de experiencias únicas que nos conectan y crean una mejor versión de nosotros mismos. Porque desde Durango hemos aprendido a leer las estrellas y desde Baja California Sur a admirar nuestras bellezas. Hemos recorrido nuestros caminos desde la imponente Sierra Tarahumara hasta las sagradas rutas mayas. Morelos nos ha enseñado a reinventarnos y Michoacán a recordarnos. Disfrutamos del gran lujo nayarita, adrenalina jalisciense y de su famoso tequila. Los mexiquenses nos han enamorado con su ingenio y los chiapanecos con su folclor. Aguascalientes vive la tradición y Colima es nuestra inspiración. Callejones de Guanajuato y santuarios en Tlaxcala nos recuerdan nuestra grandeza. Hablemos de nuestros sabores que enamoran, del chocolate tabasqueño combinado con chiles de Puebla en el mejor de los moles. En Baja California hemos degustado de selectos vinos y hemos festejado con un mezcal artesanal oaxaqueño. En nuestro paladar hay recuerdos de los frutos del mar de Guerrero y de la célebre Sinaloa. No puede faltar un buen corte de Nuevo León o de mi alegre Sonora. Nos podemos encontrar con el incomparable surrealismo potosino o el desafío de la gravedad veracruzana. Nunca se podrá olvidar un guapango en Hidalgo o lo que se siente renacer en un cenote en Yucatán. Recorrer la naturaleza campechana o las playas infinitas de Quintana Roo. Caminar kilómetros en la Sierra Queretana. Escuchar una leyenda zacatecana o adentrarse en la grandeza cultural de la Ciudad de México. Así somos los mexicanos, alquimistas de sabores y expertos en amores. Inventamos colores, celebramos la vida y también la muerte. Hablamos cantando y cantamos llorando. Nuestra alma es inquebrantable, porque sabemos cuidar a los amigos. Nuestra hospitalidad es legendaria porque abrimos las puertas al mundo. Nos hemos levantado con orgullo, porque no existe un pueblo más solidario y optimista que el nuestro. Porque somos la afición más leal que existe y porque nunca perdemos la fe. Vivamos a plenitud nuestra herencia, una mezcla perfecta entre pasado milenario y un prominente futuro. Sintamos los rayos del sol en la piel y dejemos que los olores, sabores y colores nos sigan conquistando. Sigamos creciendo nuestras tradiciones entre jacarandas y arrayanes. Nunca borremos nuestros paisajes del corazón ni nuestros sueños de la mente, porque somos una gran familia que está inmersa en un espacio lleno de vida y celebración. México es un mundo ilimitado. Celebremos nuestro orgullo. Sigamos siendo el pueblo alegre y unido que nos caracteriza. Porque si cerramos los ojos, tendremos la seguridad de estar pisando una tierra bendita, que desde hace miles de años no deja de latir, no deja de sentir, no deja de vivir, y este es el México del que todos nos sentimos orgullosos. Este es nuestro mundo, es nuestro país. Orgullosamente, México. Bien, muchas gracias a Maru González Ofarril por la exposición. Destacaría también el tema del desarrollo de producto especializado, pero también el cambio en el producto que tenemos hoy para adaptarlo, y me quedo con un dato que es que nos recuerda que hay mucho por hacer, que en los miles de kilómetros de litoral que tenemos en el Atlántico y en el Pacífico tengamos una sola playa de estas características, refleja todo lo que tenemos que hacer hacia adelante. Muchas gracias. Y para cerrar, le cedo la palabra al maestro Fernando Olivera, secretario de Turismo de Guanajuato y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, ASETUR. Bienvenido, secretario. Muchísimas gracias, Vicente.
quiero primero saludar a mis compañeros del panel y también de la misma manera agradecerles a todos ustedes que llevan todo el día aquí escuchando a toda la gente que ha venido a compartirnos verdaderas buenas prácticas, experiencias y algo que yo entiendo de manera fundamental, y es ese intercambio que debemos tener para crear esa conciencia que hoy todos estamos tratando de tener en materia de turismo. Y en este sentido, hablar de Guanajuato en este proyecto, nosotros integramos desde hace 6 años en la administración del gobernador Miguel Márquez algunos elementos de los criterios que queríamos desarrollar, de los conceptos que iban a tener que participar en el desarrollo turístico de los siguientes años a venir desde el 2012 y hasta la fecha, y que seguirán siendo elementos fundamentales para el criterio de desarrollo en el estado de Guanajuato. Y yo aquí quiero integrar 3 conceptos fundamentales. Sí, el turismo accesible, y coincido con Maru en esta confusión, pero también lo que también llamamos el turismo inclusivo. En este sentido, no solamente en materia de accesibilidad para alguna persona con cierta discapacidad, sino la manera de involucrar a todas las comunidades, individuos y personas que deben de ser o una comunidad receptora del turismo o una visita o un visitante que debe de participar en el beneficio universal de la recreación. Pero también por el otro lado, en ese mismo sentido, el turismo sostenible del que hemos hablado mucho en los últimos años, para poder integrar de una manera armónica este ejercicio de innovación, desarrollo y por supuesto de buena gestión. Y en este esquema de la buena gestión, creo yo fundamental el que estemos hoy trabajando de manera transversal, no solamente desde el área turística. El sector turístico solamente no podría llevar a cabo un esfuerzo de desarrollo local inclusive para poder tener esta sensibilidad. En el caso de Guanajuato, el Instituto Guanajuatense de la Discapacidad ha sido un gran aliado para nosotros, en el cual desde esa óptica del desarrollo del propio instituto y el apoyo a las actividades que ellos llevan a cabo, pues nosotros estamos siendo sensibles a este esquema. Ya en el 2016, el estado de Guanajuato realizaba, a principios del 2016, este primer foro que le llamamos el Foro de Turismo Inclusivo, en donde Guanajuato se integra a la Red Mexicana de Turismo Accesible e Inclusivo, en donde pudimos empezar a descifrar y a designar una serie de acciones que inclusive en materia de leyes de obra pública ya estamos hoy en Guanajuato totalmente sensibilizados. En el estado de Guanajuato habremos hecho en estos 6 años alrededor de inversiones en materia de infraestructura turística pública, alrededor de 1.500 millones de pesos. De estos 1.500 millones de pesos, aproximadamente 700 fueron de proyectos de imagen urbana, en donde los criterios ya de turismo inclusivo y accesible están obligados en la ley de obra pública para que todas estas actividades de obra que se hacen en centros históricos, que se hacen en andadores, en malecones de lagunas, tengan estos criterios. Pero en este mismo sentido, bueno, pues ya la ley nos lo marca directamente y nos dice que nosotros no es solamente el tema de la movilidad, sino también estamos ya en este mismo sentido a través de la ley adaptando espacios en servicios sanitarios para personas de talla baja, señalética para débiles visuales, el conocimiento por supuesto en el mismo sentido de lenguas de señas mexicanas. Esta misma ley, como les digo, de obra pública, pues ya está contemplando en materia de accesibilidad la obligatoriedad de la colocación de rampas exteriores e interiores en edificios públicos, pero también en los proyectos de obra pública, los semáforos sonoros, la propia señalética y la información audiovisual que se hace en esta construcción de nuestra infraestructura. Pero creo también fundamental en este mismo sentido la sensibilización que debemos tener como comunidades receptoras. Es fundamental que no solamente los que estamos participando en la actividad turística estemos tratando de crear esta conciencia y esta cultura. Es desde la misma sociedad. En Guanajuato tenemos 230,000 personas o 230,000 guanajuatenses con alguna discapacidad, que hacia ellos es de lo que tenemos que empezar a crear estas infraestructuras y esta conciencia ciudadana. Porque después la visita de un turista con alguna condición
es a la que le vamos a tratar con toda naturalidad. Y cuando digo toda naturalidad, yo considero que en esta igualdad que debemos nosotros de manifestar en la oportunidad de visitar un destino, pues no deberíamos de tratar de diferenciarlo como un diferente tipo de turismo, sino al contrario. Hoy, como estamos viendo el mismo modelo del turismo sostenible, es de integrarlo de la misma manera como algo ya en la genética de la actividad turística. No tendríamos por qué separarla de una acción de conservación y preservación, de la misma manera que no deberíamos nosotros de tratar de diferenciar dos tipos de turismo. Es un turismo el mismo y es para todos. Y luego también manifestar un tema ya en lo local. Qué difícil es tratar de integrar proyectos de turismo accesible, y Fidel lo debe vivir también aquí en el centro histórico, cuando tú tienes ciudades patrimonio de la humanidad, que están protegidas por UNESCO y está protegido el patrimonio arquitectónico de la UNESCO, del destino por la UNESCO. Pues no puedes afectar banquetas, no puedes afectar calles empedradas, no puedes afectar el ancho muchas veces de las guarniciones y las banquetas. Y entonces, ¿cómo vuelves accesible un destino? Es complicadísimo en este mismo esfuerzo de conservación y preservación, y por eso hablo de sustentabilidad, de inclusión y accesibilidad al mismo tiempo, cuando hablamos de tratar de conservar el patrimonio heredado, pero también volverlo accesible y cumplir con las dos leyes. Entonces, en este sentido, para nosotros ha sido un verdadero reto. Destinos que ustedes conocen bien, como Guanajuato capital y sus miles de callejones y sus calles empedradas en San Miguel de Allende, en donde no podemos cambiar el tipo de piedra, es imposible, y lo hemos intentado, pero no la puedes cambiar. Entonces, hay un ejercicio que debemos de seguir sensibilizando, no solamente a la industria del turismo, sino a la gente de obra pública, a la gente de desarrollo urbano, a los organismos internacionales en materia de conservación y preservación, y empezar a entender esa dinámica. Y por otro lado, bueno, pues claro que estamos trabajando en materia de turismo accesible con las empresas privadas. Ahí, de lo que se hablaba ahorita, el trabajo con los hoteleros, con los restaurantes, para que exista esa posibilidad de que todo mundo estemos atendiendo a un mismo mercado. Y en este mismo foro de turismo inclusivo, yo recuerdo que una compañera nuestra de San Luis Potosí nos los decía: todos vamos a llegar en algún momento de la vida a tener alguna discapacidad auditiva, visual, de movilidad. Seremos adultos mayores y tendremos 70 y 80 años y requeriremos un cierto tipo de servicio distinto. Nada más que hoy, la expectativa de vida sigue creciendo y vamos a rebasar los 80 años en algunos años, y vamos a tener turistas que van a tener tiempo, dinero y ganas de venirnos a visitar. Es hoy el momento en el que yo aplaudo la creación de esta cumbre y que tenga esa continuidad en un segundo foro, para que sigamos tratando de entender a dónde México debe de voltear a pensar en que va a enfocar sus baterías de la promoción turística, del desarrollo del producto, y a quiénes nos vamos a enfocar en materia de oferta turística hacia México, y a quiénes les vamos a hablar. Este colectivo, y lo decían en la mañana, de 1,000 millones de personas, adultos mayores, que serán capaces de viajar por ahí del 2030, pues habremos de atraerlos y habremos de estar listos con infraestructura, con capacitación, con profesionalización, pero creo que fundamentalmente con ese cambio de conciencia y de sensibilidad, para que la gente vea este entorno de la oportunidad y de la igualdad de forma natural. Yo creo que lo vamos a ir aprendiendo, como aprenderemos en una o en 2 generaciones. La misma sostenibilidad será pues parte del DNA de la sociedad o del ADN, y en el mismo sentido, todos estos esfuerzos que hoy los tenemos que reglamentar y obligar, pues serán también estándares en un aspecto normal. En Guanajuato queremos realmente llegar a ese momento en el que las obras no tengan que estar normadas para que específicamente se logre un trabajo en materia de turismo accesible, sino que sea la normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario, y me gustaría, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor que nos los haga llegar. Nos hicieron llegar algunas muy interesantes, y voy a retomar lo que comenta el secretario sobre el tema de las ciudades patrimonio, porque hay una pregunta que
Ninguna está dirigida a alguien, pero yo he tratado como de hacer un análisis, y esta sería para Fidel. Nos pregunta gente del público, precisamente por qué estas calles de la Ciudad de México que están con adoquín, que muchas veces a lo mejor puede ser difícil para una persona con discapacidad, ¿por qué no se cambian? Creo que la respuesta está un poco en este tema, pero tal vez que nos explicaras un poco más la experiencia en la Ciudad de México con esta adaptación que se ha hecho en Reforma, que se ha hecho en otros sitios al respecto de estos temas. Muchas gracias. Efectivamente, cuando es patrimonio cultural es muy difícil intervenir porque el INAH luego no permite. Sin embargo, se pueden hacer algunos ajustes razonables que no son definitivos, por ejemplo, usar madera o usar aluminio para poder estar en condiciones. Por ejemplo, el Museo del Centro Histórico, donde están hechos así estos ajustes razonables. Por ejemplo, yo les platico la experiencia del Metrobús de la línea 7 del metro, de la línea 7 del Metrobús, el que recorre todo Reforma. Ahí estamos demandados desde el jefe de gobierno hasta su servidor por las intervenciones que hicimos para lograr que esa línea fuera accesible. Entonces es muy complicado. Sin embargo, la Ciudad de México es una ciudad donde las personas con discapacidad lo pueden visitar, quieren venir a ver un partido de fútbol, el Estadio Azteca es accesible, el Estadio Azul es accesible, pueden llegar en metro, en Metrobús o en transporte eléctrico, quieren venir a ver un concierto, el Auditorio Nacional es accesible, el Metropolitan es accesible, pueden llegar por el metro, el Metrobús, quieren visitar, por ejemplo, el centro religioso más visitado en el mundo, que es la Villa de Guadalupe, pueden llegar a través del Metrobús, del centro histórico. Hay más de 35 museos que son accesibles, todo el centro histórico es accesible. Entonces creo que sí lo podemos hacer, necesitamos tener voluntad. Muy bien, muchas gracias. Subsecretaria, nos preguntan por qué a nivel federal no hay beneficios o incentivos fiscales para el turismo incluyente, y también habiendo tantos programas a nivel federal, ¿por qué muchas veces no permean en la sociedad? Sí, mira, yo creo que en materia de incentivos fiscales, bueno, sabemos que nuestras autoridades hacendarias son pues muy estrictas con el minimizar el programa de subsidios. Sin embargo, sí existen algunos apoyos, como decíamos, algunos créditos con condiciones ventajosas, como los que se mencionaron. Y también yo creo que pues el mejor incentivo, más que un incentivo fiscal, es el conseguir el mercado. Y en ese sentido, el contar herramientas como este movimiento Viajemos Todos por México, la plataforma y la inversión de promoción que está detrás de esta plataforma, yo creo que es algo que se puede aprovechar. Entonces ya existe el recurso que está tratando, finalmente el espíritu de los negocios, a fin de cuentas, que sean rentables. Y la mejor manera de hacer rentables es acercando al cliente que puede pagar. Y sabemos que si bien también tenemos que tener oferta para distintos bolsillos, también sabemos que existe en el mercado nacional y en el mercado internacional segmentos de altos ingresos en donde también encontramos a personas con discapacidad. Lo decía Maru, en el mercado norteamericano, por ejemplo, las personas, los adultos mayores, muchos de ellos con algún tipo de discapacidad, son quienes tienen la mayor cantidad de riqueza en ese país. Entonces, es cuestión de aprovechar las herramientas que existen, tanto por parte del sector turismo como de organismos como el INADEM, y hacer las veces de ese estímulo económico que están necesitando los nuevos negocios pues para para salir avante. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan, Maru, ¿por qué no se han creado aplicaciones móviles especializadas sobre turismo accesible en México, como por ejemplo hay en otros países como España? Bueno, el movimiento fue lanzado un poquito más de 2 años, es cuando nace el movimiento, y sin duda pues parte de la planeación y del crecimiento y ha sido la revisión
de las herramientas que puede hacer más accesible el tema del viaje por el país. Iniciamos con esta plataforma que está a disposición, como dice Tere, de toda la industria turística y que pues es una inversión que hace el gobierno precisamente para crecer más las ventas de la industria turística, asimismo la publicidad que se genera para motivar al viajero. Pero, pues claro, sí hemos tenido algunos temas de apps, incluso también tuvimos una propuesta para personas con discapacidad visual y de poder accesar, digamos, a la página. Sí lo tenemos, lo que pasa es que el tiempo pues también nos ha comido y creo que hay muchísimo por hacer todavía más en función del programa y pues esperamos que nos dé un poco más de tiempo, pero ya será la próxima administración la que se encargue de continuar el éxito del mismo y porque sí hay muchísimo que hacer todavía. Bien, muchas gracias. Secretario, nos mencionabas acerca de este tema de transversalidad y de cómo la Secretaría está trabajando con otras instituciones o con otros institutos en el tema. Perdón, y justo una de las preguntas va en ese sentido, ¿cómo fortalecer la transversalidad en el tema de turismo accesible? Porque probablemente muchas veces desde turismo no tenemos las herramientas y el conocimiento completo sobre el tema y cómo fortalecer estos vínculos con otras instituciones, pero incluso con otros estados del país para compartir experiencias. Y luego ni los recursos para poder ejecutar cierto tipo de estrategias. Pero déjame decirte, y abonando un tema en el aspecto de los incentivos, no necesariamente fiscales, pero financieros. En el estado de Guanajuato tenemos un programa que se llama reembolso a tasa. Cuando tú quieres hoy en Guanajuato remodelar, por ejemplo, un hotel o un restaurante, tienes que cumplir dos temas fundamentales para poder participar en este programa. Uno, criterios sostenibles para manejo de residuos, energía eléctrica, etcétera, pero también accesibilidad en el proyecto. Si tú quieres remodelar un hotel, tienes que darle los criterios hoy que reglamentan en obra pública o en desarrollo urbano del municipio, criterios de accesibilidad. Y en este sentido, déjame decirte cómo funciona este programa. Nosotros tenemos 3 bancos con los que tenemos un acuerdo en el estado. Tú vas, pides un crédito, vamos a pensar, en este caso es de hasta 4 millones de pesos por razón social. Y si consigues el dinero a 60 meses a 12%, yo te regreso 6 puntos de interés. Consigues el dinero a 6%. No hay lugar en este país que puedas conseguir dinero a 6%. Tenemos un caso de un hotel en Irapuato que tenía más de 50 años en el mismo banco su cuenta y tiene fija, por alguna razón, una tasa del 8%. Él consiguió la remodelación de sus 80 habitaciones en 2 años al 2% de interés porque yo le regreso 6 puntos de interés. Todas las habitaciones y todo el hotel cambió en temas de energía, de residuos, del manejo de los WCs y del agua, pero también todo el hotel hoy es accesible y hemos dado de este tipo de créditos más de 600 créditos en 6 años a establecimientos que probablemente algunos hubieran desaparecido si no hubieran entrado en este esquema de remodelación. Al final, y lo decía la subsecretaria, los criterios de desarrollo sostenible hoy nos marcan claramente hacia dónde debemos de ir. En el caso de Guanajuato, primero es la sociedad local, ese bienestar y salud que debe tener nuestra comunidad local, los guanajuatenses, es para lo que hacemos las políticas públicas primero. Y en ese sentido, la accesibilidad, la obra pública, los diferentes criterios de apoyo a la sociedad que después redundan en beneficio del turismo, porque el turismo viene y aprovecha las mismas infraestructuras que están creadas para el ciudadano en lo local. Y ahí es en donde la transversalidad es fundamental. Nosotros trabajamos con obra pública en el estado, pero trabajamos con desarrollo urbano y desarrollo económico en lo local, apoyo a micro y pequeñas empresas, donde no se excluye a nadie, al contrario, cualquiera puede obtener los beneficios económicos de los programas a fortalecimiento de micro y pequeñas empresas y emprendimiento en todos los sentidos. En el mismo sentido, desarrollo urbano pues va creando los reglamentos de ordenamiento territorial, de imagen urbana, en donde hoy pues la obra no la hace turismo, pero turismo participa en estos consejos consultivos y la sociedad civil organizada
también participa en estos consejos consultivos. En Guanajuato hay 72 consejos consultivos ciudadanos multisectoriales y un gran consejo consultivo que acompaña al Poder Ejecutivo, y de esta manera podemos trabajar en todos estos criterios y generar la asignación de partidas directamente a estos proyectos, y así en la suma estás haciendo un desarrollo que genera bienestar y salud. Bien, muchas gracias. Pues el tiempo nos come. Yo les agradezco a los panelistas por estar aquí. Gracias nuevamente a Cita por la invitación. Les pediría que les diéramos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Agradecemos a todos su participación y pido por favor que se queden aquí en el escenario a la maestra Teresa Solís, por favor, Fernando Mandri, Gerardo Pérez, el secretario, por favor, permanecer un poquito aquí. Y a continuación, antes de llegar a la conferencia magistral con la que cerraremos esta tarde, queremos compartirles que en este momento celebraremos un acuerdo de hermanamiento entre la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible y el Sustainable and Social Tourism Summit, eventos en los cuales se llevan a cabo soluciones y prácticas en turismo accesible, sustentable y socialmente responsable en la República Mexicana y el ámbito internacional. Por parte de la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, nos acompañan Diego González, Gerardo Pérez y Fidel Obando. Y por parte del Summit nos acompaña Fernando Mandri, Vicente Ferreira y Sergio Rodríguez. ¿Sí subió? Sí. Como testigos de honor, nos acompaña la maestra Teresa Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, y el maestro Fernando Olivera Rocha, presidente de ACETUR. En estos momentos ellos están firmando este hermanamiento, por lo cual les pido a todos un fuerte aplauso. Si podemos juntarnos al centro para tomar una fotografía, por favor. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias. Diego, voy a quitar tu mochila. Vale.
Gracias, gracias. Sí, sí, que siga. Sí, acepto. Sí, ¿Me ayudan con la yo. mesa, por favor? Sí. Chicas, tomen, ayúdenme a bajar lo que falta, nada más. Gracias, Vicente. ¿Ahí? Esta no sé de quién sea. Silvia.